empezar a estudiar que son los circuitos trifásicos, ¿sí? Eh, digamos, hoy lo que vamos a ver, digamos, una introducción que ya algo hablamos sobre ciertas cuestiones de los sistemas trifásicos, ¿sí? O sea, tendremos que entender bien el tema de desfasaje, algunas cuestiones, para después meternos con los circuitos, estudiar propiamente dicho los circuitos trifásicos, ¿sí? Bueno, eh, algo habíamos visto, pero ¿cómo generábamos una onda de tensión o corriente? Con un conductor girando en un campo magnético. Exactamente, ¿sí? O un Un campo campo magnético magnético que que corta los gira, conductores cuando gira. exactamente, o un campo magnético que gira en un conductor. O sea, lo que hay que aplicar es la ley de Faraday, ¿sí? Cuando el flujo cambia, se induce una tensión, ¿no? ¿Sí? Un flujo variable sobre el conductor. Exacto. Y si podemos hacer variar el flujo de determinada manera que se parezca a una función senoidal, nos da nuestra señal que tenemos. Bueno, hoy en día se pueden generar tensión y corriente, digamos, con distintos tipos, de manera electrónica, no solamente con una máquina rotatoria, que ustedes ya conocen, digamos, la energía, por ejemplo, la energía solar o la energía eólica, que utilizan, digamos, ciertos componentes electrónicos, podemos generar una onda de determinada frecuencia, determinada eh, amplitud, ¿sí? Y parecerse mucho a una onda sinusoidal, digamos, generada por una máquina síncrona, ¿sí? ¿Por qué es síncrono? ¿Por qué le decimos máquina síncrona? ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿Esa palabra? Eso por ahí se va a estudiar en máquinas eléctricas. Asincrónica más que sincrónica, por el tema del arrastre, eso sí. Bien, sí. O sea, el sincronismo es que gira a la misma frecuencia de excitación, digamos, podríamos decir. ¿Sí? Los motores, por ejemplo, asincrónicos, tienen un resbalamiento, digamos, ¿sí? O sea, lo siguen de cerquita al campo que se le está generando, digamos. Bien, pero no son síncronos. Bueno, entonces, como hablábamos recién, para generar la onda de tensión que nosotros tenemos en nuestro sistema, por ejemplo, un alternador monofásico, en este caso, tenemos un rotor, ¿sí? Que puede ser un imán permanente o un electroimán excitado por una corriente continua, digamos, ¿sí? Que está girando. Si esto gira por medio de una máquina, llámese una turbina de una central hidroeléctrica, una turbina a gas, a vapor, un motor térmico, ¿sí? Cualquier aparato que haga girar este rotor con determinada velocidad omega me va a generar una onda de este tipo, ¿sí? Bueno, acá lo que vemos, ¿sí? O sea, tenemos un corte al generador. En el medio está el rotor que gira en sentido antihorario con una velocidad angular omega. Y A y A' serían el corte del bobinado, digamos. ¿Sí? Bien. Si ustedes observan, el campo, acá tenemos un polo norte y un polo sur, si quieren, ¿sí? El campo magnético B va a ir cambiando, ¿sí? El ángulo va a ir cambiando, ¿no? Cuando atraviesa a esa espira o a ese bobinado. ¿Se dan cuenta de eso?
Sí, Sí, sí. sí. En Si, un momento si- pasó el polo norte y en otro el sur. El bien. campo. ¿Qué pasa si el campo no varía? O el flujo no variaría. No No se sé. induce de tensión. No se induce tensión. Exacto. ¿Sí? Bueno, bueno, acá hay más de lo mismo, lo que estábamos explicando recién, pero lo que vemos ahí es esa espirita, acá que la vemos en forma cuadrada, está girando, está fija, digamos, el que está girando es este vector, ¿sí? El campo. O sea, ese conductor ve que hay un flujo que está variando en el tiempo, ¿sí? A veces está de una forma, a veces está de otra. Bueno, o sea, siempre va a haber un angulito que va a estar formándose con ese conductor. Bien, bueno, eh, si nosotros podemos hacer un diseño, digamos, adecuado, ¿sí? Para para un generador y hacemos girar el rotor, ¿sí? Podremos decir que el flujo, ¿sí? En esa espira va a tener un comportamiento senoidal, ¿sí? O sea, siempre y cuando esté bien diseñado, ¿sí? Si ustedes observan, ese flujo va a ir cambiando. Y si ese ángulo cambia, o sea, va a ir cambiando en el tiempo porque va girando, nosotros lo podemos representar y a través de la ley de Faraday podemos decir, bueno, la tensión que se va a inducir en ese conductor, ¿sí? ¿De quién va a depender? De cómo vaya cambiando el flujo que lo atraviesa, ¿no? Bueno, entonces lo único que nos queda es derivar la expresión del flujo. Cuando derivamos la expresión del flujo, tenemos que la tensión inducida entre los bornes A y B, ¿sí? Entre los bornes A y B, va a ser la derivada del seno, ¿sí? Y definimos acá el máximo o el pico de esta función senoidal como ¿quién? El flujo por la frecuencia angular, ¿sí? Bueno, y acá la frecuencia angular esta es la frecuencia de giro de este rotor, ¿sí? Y a esto es lo que le denominamos un generador síncrono. ¿Bien? Bueno, ahora en vez de tener un solo bobinado, ahora vamos a ubicar tres bobinados, ¿sí? El que teníamos, y a 120 grados ubicamos otro, y a 120 grados de este ubicamos otro, por lo tanto este quedará a 120 grados. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Ahí vamos. Sí, Bueno, sí. entonces el flujo que va a ir atravesando a cada una de esas espiras, si nosotros no tomamos ni el B ni el C, ¿sí? Los bobinados B y C, tenemos el caso anterior, ¿no? Bueno, el flujo va a ir cambiando, o sea, si el flujo está atravesando en B va a estar atravesando con un determinado ángulo, ¿no? Que está desplazado. ¿Se entiende? O sea, a ver si lo podemos ver en plano. Yo tengo, supongamos, esto y tengo este vector. Ahí están formando un ángulo, 90 grados, ¿no? Bueno, ahora yo a 120 grados hago otro planito. Vamos a suponer ahí, ¿no? Supongamos que este plano con este plano forman 120 grados. ¿Cuál es el ángulo que atraviesa a este plano?
La proyección de ese vector que es perpendicular sobre ese plano. Es el mismo ángulo, supongamos si acá estaba 90, pero el ángulo θ es el mismo ángulo desplazado en 120 grados. ¿Sí? Y lo mismo si yo hago otro planito para acá. ¿Sí? O sea, yo puedo poner el flujo en función del ángulo θ que atraviesa a un bobinado, con respecto a su desplazamiento de los otros bobinados. ¿Sí? Entonces, el flujo en A va a quedar como originalmente, el flujo en B desplazado, ¿sí? Esos 120 grados, y el flujo en C, acá ese, hay un error, va a estar desplazado 240 grados. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, sí. Ah, Bien. Estos 2 tercios de pi es 120 grados. 4 tercios de pi, 240 grados. Bien. O sea, los flujos son idénticos, nada más que están corridos. ¿Sí? Cuando acá lo esté atravesando en C, bueno, en el otro va a haber una diferencia de la misma. ¿Entiendes? O sea, si yo pongo θ acá, en A será θ más 240. Supongamos, ¿no? Siempre va a haber una diferencia de 120 grados uno con el otro. En secuencia positiva. Ya vamos a ir viendo. Bueno, entonces, si el rotor gira con una velocidad de omega, ¿sí? Una velocidad angular omega, entonces θ lo reemplazo por omega, porque ahora cambia en el tiempo, el ángulo va a ir cambiando. Entonces el flujo en A va a quedar como lo habíamos definido anteriormente. En B, lo único que hago es reemplazar θ por omega t, o sea, la velocidad de giro. Cuando mido o quiero ver la tensión inducida en bornes de cada bobinado, lo único que tengo que hacer es derivar. O sea, aplicar la derivada en el tiempo, ley de Faraday, y obtengo la tensión para cada caso. Como ustedes pueden ver, ¿Por qué ahí lo pone como menos 2 tercios y más 2 tercios? O sea, sería como que lo pone de un lado y del otro. De A. En el anterior lo ponía uno atrás del otro. yo te digo, para hablando más en criollo, 2 tercios son 120 grados, 4 tercios son 240 grados. Es lo mismo 240 que menos. Está bien, lo cambió por el otro lado. Es nada más que eso. Sí, pero es lo mismo. O sea, No, pensé que lo estaba haciendo en relación a uno, lo tomaba para un lado y para el otro. Digo, le daba 120 para un lado y 120 para el otro. no. O sea, en términos matemáticos es exactamente lo mismo. Sí. Bueno, ahora, bueno, estos están en el dominio temporal, o sea, están expresados en tiempo, entonces lo podemos graficar a cada una de ellas. Es graficar una función trigonométrica que es el coseno en este caso. Bueno, cuando yo las grafico, obtengo para la tensión en A, en B y en C en función del tiempo, estas curvas, ¿sí? Y a su vez puedo escribir los fasores de esas tensiones porque son senos, o cosenos, pero se pueden escribir como seno, ¿sí? Que esto ya lo vimos el año pasado. Entonces lo escribo en forma fasorial a cada una de ellas. ¿Para qué la escribo en forma fasorial? Este es el diagrama fasorial, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Mm? Sí, sí. Fíjense que está el fasor en A, fasor en C, fasor en B.
sea, yo giro antihorario con una velocidad de omega, tengo en C, en B y en A, y si observamos, tengo A, B y C, ¿sí? En el generador. ¿Sí? Detalle, nada más. Iván, eso de los módulos que son iguales, eso es porque las bobinas son iguales, tienen la misma cantidad de vueltas, ¿verdad? Sí, sí, acá lo único que estamos analizando esto, ¿de dónde viene el módulo? El módulo viene de acá. ¿Y de dónde? ¿Qué es U máximo? U máximo es el flujo por la velocidad, ¿sí? Por la frecuencia angular. El flujo es el mismo para cada uno de ellos, ¿sí? O sea, la tensión inducida en cada uno de ellos es la misma. Así sean distintas las bobinas, eso es lo que me imagino que es lo que preguntaba Gastón. Si son distintas las bobinas, se va a inducir el mismo voltaje en las tres. No, obviamente, sí, obvio, que se va a inducir distintos voltajes. ¿De qué depende la inducción del voltaje? A ver, con todo lo que vimos. Del número de vueltas, era. Era del número de vueltas. Del enrollamiento de las bobinas. El número de vueltas. Exacto. ¿Sí? Y de la velocidad también. Claro, de la velocidad La velocidad es la variación del flujo. estamos, claro, porque la velocidad viene de la variación del flujo. Y el flujo va a depender de cuánto atraviesa. O sea, si yo pongo más espira, más flujo va a atravesar. ¿Sí? O sea, ese flujo, esa tensión máxima, ¿no sería también, o sea, además de la velocidad, la alineación? Cuando está alineado el campo con cada una de las bobinas, es cuando tengo la tensión máxima. Y también, exacto. Sí, sí, sí. Pero esto es el pico. La tensión máxima se va a dar cuando esto valga 1. ¿Sí? Este es el valor pico. Y esto varía entre 0 y 1, el coseno. ¿Cuándo se va a dar el máximo? Y cuando justo esté pasando por ahí. Después se va a ir achicando acá, se va a ir agrandando acá. ¿Sí? O sea, lo que vemos acá. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, sí. Hasta ahora, hasta ahora, todo esto es matemática pura, básicamente. ¿Sí? Bien. O sea, el máximo de la tensión en bornes del bobinado de A, o de B, o de C, se da cuando el coseno es 1. Cuando el coseno es 1, en este caso, cuando esto, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. Entonces, cuando esto vale 0, justo pasando por acá. ¿Sí? Cuando el coseno es 1 en este caso, cuando esto vale 2 tercios de pi. 2 tercios de pi menos 2 tercios de pi, esto da 0. ¿Sí? O sea, cuando pasa por ahí, sería. ¿Bien? Sí, esa es la velocidad de giro. Bueno, ahora, esto ya lo vimos, pero si ustedes agarran en cualquier punto y suman la tensión en A, la tensión en C y la tensión en B, ¿sí? ¿Cuánto da el resultado de este pedacito más este pedacito, que son dos pedacitos negativos, más todo este pedacito positivo? ¿Cuánto da? 0 tiene que dar. 0, ¿sí? Bien. Bueno, acá es lo mismo que agarrar y decir, bueno, sumo estos tres vectores. O fasores, para hablar bien. ¿Sí? Entonces yo cuando sumo estos fasores, que son vectores, la suma de A con C me da este otro vectorcito, y la suma de este vector resultante con este otro se anuló, 0. Bueno, esto, forma gráfica, forma también gráfica en el espacio temporal, y si lo hacemos de forma analítica, observamos lo mismo, ¿sí?
el fasor de A, el fasor de B y el fasor de C, los sumamos y obtenemos como resultado 0. ¿Sí? Para que esto dé 0, o la tensión es 0, o todo esto es 0. O sea, ¿qué quiere decir? O estos cositos son 0, o sea, no hay nada, o todo lo que está acá adentro es 0. ¿Sí? Bien. Bueno, todo esto, si el sistema es simétrico y todo muy lindo, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra definición que nos va a ayudar a estudiar cuando un sistema está desequilibrado, que son las secuencias. ¿Sí? Nosotros anteriormente vimos la secuencia. ¿Cómo es esta secuencia? Tenemos A, C y B, ¿no? De acuerdo a este rotor, a este estator rotor, o sea, este generador. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a denominar secuencia positiva o también secuencia directa cuando en el giro antihorario nos encontramos con la tensión o la corriente en A, ¿sí? La tensión o la corriente en C y la tensión o la corriente en B. O sea, podríamos decir, si quieren, R, S, T, ¿no? Secuencia positiva, ¿sí? O secuencia directa. Y si nos encontramos con R, T y S, ¿sí? Tenemos secuencia negativa o secuencia inversa. ¿Bien? Y si los tres fasores los hacemos o coincidirían, ¿sí? En fase y en módulo, ¿sí? Tenemos la secuencia nula o secuencia cero o secuencia homopolar, también se llama. ¿Y para qué sirve esto? Porque cuando nosotros tenemos un sistema desequilibrado, o sea, un sistema de corriente desequilibrado es lo más común, un sistema trifásico desequilibrado, donde una fase puede tener una corriente así, la otra puede tener una corriente así, y la otra, no sé, una cosa así. Las tres fases son distintas, sus módulos, ¿no? Bueno, nosotros podemos escribir esto, así como lo ven, lo podemos representar como suma de tres sistemas. Un sistema de secuencia directa, un sistema de secuencia inversa y un sistema de secuencia cero, ¿sí? O homopolar. Bien, esto cuando por ahí estudiemos sistemas trifásicos desbalanceados, vamos a por ahí a estudiar este tema. Pero lo importante es, por ahí el concepto de cuando hablemos de en secuencia directa, estamos hablando de esto, digamos, ¿sí? Lo cotidiano, lo normal. ¿Sí? Perdón, en los secuencímetros, cuando nosotros tenemos en el secuencímetro normal, digamos, que tenemos para medir la secuencia, ¿por qué nos marca al revés el sentido? O sea, como que positivo es horario. No, un tema, digamos, del instrumento será, pero no es que... Siempre nos dice, por ejemplo, te dice positivo, o sea, giro positivo o giro a favor, digamos, bien o correcto hacia la derecha. Claro, como en el caso de un motor, cuando te paras de frente, tienes el volante que gira en sentido horario. Cuando te paras del lado de la punta del eje del motor. Claro, sí. Nosotros es porque estaríamos parando enfrente, digamos, no sobre o dentro. No, pero el secuencímetro lo que te está midiendo es, o sea, estas ondas cómo están pasando por él. ¿Sí?
No sea, o sea, vos el secuencímetro que ves El secuencímetro te marca si es horario o antihorario. El sentido de rotación no te dice si es positivo o negativo. no, el secuencímetro te va a decir cuál fase tenés primero, segundo o tercera. Claro, vos según cómo lo conectes, según los colores, te dice si está RCT o tenés de otra forma. Sí, exacto. Sí, te En indica las el, secuencias de la fase. en el que tengo yo me dice positivo o negativo. Y luz verde y luz roja. Bueno, ¿por qué? Porque vos intercambiás, por ejemplo, entre estas dos. O sea, te queda o secuencia positiva o secuencia negativa. Eso es lo que te está diciendo el secuencímetro. ¿Ves? Está bien, ¿Bien? perfecto. ¿Qué pasa si rotás las tres? No pasa nada, es una rotación de tres vectorcitos girados, nada más. ¿Sí? O sea, para el aparato es lo mismo. ¿Sí? El tema es esa secuencia. Esto se usa, esto que estamos viendo acá, se usa para estudiar sistemas desequilibrados. O sea, un sistema desequilibrado se puede representar como suma de tres sistemas. ¿Sí? Bien. Micrófono, Pepino. No, se me trabó todo. Bueno, creo que... Ah, bien. Pensé que ya... Bueno, definamos un operador, el operador A, como el número complejo E a la J 120 grados. Esto ya algo hicimos el año pasado. Pero, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, es tratar de jugar un poquito con la matemática para reducir aún más todo este embrollo, ¿sí? Bueno, si A es E a la J 120, A al cuadrado, ¿qué va a hacer? Lo va a girar 120 grados, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, cualquier número, si yo lo multiplico por este, ¿qué le va a hacer? Lo va a desfasar 120 grados. Claro, lo va a correr 120 grados. Si yo lo multiplico dos veces a ese operador, se corre 120 grados el mismo. Tres veces se corre 120 grados, 120 grados, 120 grados. Y este número es el 1. ¿Sí? E a la J360 es lo mismo que poner en la J0. ¿No? Bien, bueno, y después seguimos con algunas propiedades más. Bueno, entonces podemos escribir a la tensión o al fasor B como A cuadrado por el fasor A y al fasor C como A por el fasor A. ¿Sí? O sea, el fasor C, ¿quién es? ¿Dónde estamos? C. C. Fíjense que A y C, ¿qué diferencia hay entre A y C? 120 grados. 120 grados corridos, ¿sí? O si no, acá lo vemos, ¿sí? Entre A y C, 120 grados. Ahí está. Bien, y acá tenemos entre B y A 240 grados, ¿sí? Bueno, si sumamos estos tres, ¿qué nos tienen que dar? Lo que ya vimos. 360. ¿No? No, 0, 0. Cero. Las tres tensiones cero. Sí. La suma de los tres fasores es sumar tres vectorcitos, igualitos, en este caso. ¿Bien?
y nos va a dar 0. ¿Sí? Bueno, con esto lo que hemos hecho, digamos, es una introducción, digamos, a lo que es los sistemas trifásicos. Ya nos vamos a empezar a meter de lleno, no me quiero, digamos, ahora, pues sino para no cortarlo al medio, pero por ahí ya en las próximas clases vamos a empezar a trabajar sobre sistemas trifásicos, por ejemplo, estrella-estrella, estrella-triángulo, triángulo-triángulo, triángulo-estrella, ¿sí? Y cómo se van comportando. Temas de potencias, corrientes, bueno, qué pasa con el neutro, algunas de esas cuestiones, digamos. ¿Sí? Lo importante por ahí es tener el concepto este de secuencia positiva, negativa y homopolar, o secuencia cero, porque vamos a trabajar mucho sobre esto, ¿sí? Y se usa muchísimo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? Sí, a mí no me quedó claro ahí cuando vos pusiste A cuadrado. Ahí, ¿Ah? ahí, sí. Bueno, acá fíjate, a cuadrado es elevar al cuadrado este operador y a la J120. Y esto es propiedades de las potencias. Potencia de potencia, ¿qué pasaba con los exponentes? Se sumaban, ¿no? Se multiplican. ¿No? No, se multiplica. Cuando están multiplicándose, la misma base. Está. Listo, ya lo entendí entonces. X al cuadrado y esto al cubo, ¿a qué es igual? X a la 6, ¿no? A las 6. Perfecto. Ahora si yo hago X al cuadrado por X al cubo, ¿esto a qué es igual? Es que a las 5. A la 5, acá se suma. ¿Sí? Ahí se sumaba, sí. Está bien. Perfecto. Y si no, otro como lo hemos visto el año pasado, ¿qué es esto? E a la J 120 por E a la J 120. Multiplicación de dos numeritos complejos. En componentes polares sería esto, si quieren. ¿Sí? O sea, sería 1, 120 por 1, 120. ¿Qué pasaba? Multiplicaban los módulos, Suman. Los módulos y se suman los Y los suman los ángulos. se suman los argumentos, los ángulos, exactamente. ¿Sí? Así por ahí, como lo hemos visto el año pasado, ¿no? Por el año pasado lo vimos con esta expresión. Bueno, esto es lo mismo que esto. Exactamente lo mismo. No sé, creo que habíamos definido algo de esto. Yo particularmente no me acuerdo, así a la potencia. El No, número yo con la tampoco me acordaba. Pero bueno, ¿y es lo mismo? Sí, esto, si yo acá le pongo, no sé, bueno, vamos a suponer 3, esto es lo mismo que hacer 3, argumento 120. Escribir esto y escribir esto es lo mismo. Pero el operador A creo que no lo habíamos visto el año pasado. No, yo no me acuerdo. Sí, no, el operador así, seguro que no. No, yo no lo recuerdo. Bueno, pasa que el año pasado tampoco estudiamos esto, sino que estudiamos lo que es todo monofásico. ¿Sí? Sí. ¿Mm? Y por ahí tampoco veíamos ese puntito, pero ese puntito indica que es un fasor. ¿Sí? Pero bueno, ustedes ya saben que cuando lo tenemos en letra mayúscula es un fasor, y si lo tenemos en letra minúscula Atención. en la
función temporal, digamos. Temporal. El dominio temporal. Y acá tenemos el dominio de los fasores. Bueno. Bueno, esta parte es la parte más linda, digamos, de la parte de circuitos eléctricos o de la electrotecnia. O sea que hasta ahora estuvimos viendo la parte más fea. Y qué sé yo, va, por lo menos esto es más, un poquito más de lo que andamos nosotros. Sí. Iván, ¿te puedo hacer una consulta de máquinas eléctricas? Sí. En la presentación, en la filmina de transformadores ideales, creo que era. Ah, No sé, no. me quedó una duda con una de las figuras, unas que están ahí representadas. A ver, espérate, justo estaba en nada que ver, este de máquina eléctrica. Por la circulación de la corriente, la polaridad de las tensiones. ¿En transformadores? En transformadores, sí, no te dije, sí, en transformadores. Y Transformadores ideales, creo que ahí estaba la figura. Perdón, transformadores reales. Creo que está. a ver. Transformador real. No, más abajo cuando... Ahí. Porque ahí está figura, en esa figura, que la corriente entra, ¿no? Sí. Tiene polaridad, en el secundario, perdón. La corriente entra y tiene Sí. polaridad positivo. ¿No tendría que ser al revés ahí negativo si está entrando? Depende de cómo esté el arrollamiento este. Claro, pero si vos lo ves del lado de la carga, si la corriente está saliendo de la carga, ¿no sería el polo negativo ahí? Pero sí, o sea, el punto, ¿qué me indicaba el punto en el transformador? La En el lado polaridad de positivo, salida. en el lado primario quiero decir, donde entraba la corriente, ¿no? Sí, ¿dónde Sí, salían sí, los por secundarios? eso. Bueno, sí, es verdad, acá tendría que estar de este lado. O estar arrollado al revés. O claro, o el arrollamiento está al revés, exactamente. Si yo esto lo hago al revés, o sea que este Si lo bobinas por abajo sería. alambre, claro, saldría por el lado de atrás, ¿sí? Y esta de abajo sale por el lado de adelante. Ahí cambia. No, buscaron que por la regla de la mano derecha, ¿viste? Sí. Siguiendo el sentido que tienen ahí indicadas las corrientes, ¿viste? Y como que los flujos están iguales, no se oponen uno al otro. El flujo acá entra de arriba, digamos, ¿sí? Si el flujo entra, la corriente sale cuando este está por atrás, o sea, sale por acá. ¿Se entiende? Si vos haces. Pero sí, debería estar en este punto para que la corriente salga. ¿Sí? El punto nos indica en el primario dónde ingresa la corriente y en el secundario dónde sale, ¿no? Claro, sí. Esa es la definición del punto. Bueno, pero acá si das vuelta al bobinado, sale por arriba, digamos. Sí. Claro, tendría que estar por detrás del bobinado ahí. Sí. Sí, eso estoy mirando. Y esta corriente, claro. Y esta corriente
Y la I sería saliente ahí en ese caso. Claro. Así como está, este flujo estaría al revés. ¿Sí? Además el flujo ese también está mal señalizado. Porque si vos ves esta corriente, generaría un flujo en el mismo sentido que este, ¿no? Y se sumaría un flujo, y se sumaría este, o sea, nos estamos llenando de plata. Tendríamos una máquina ideal. ¿Eh? Ahí se están sumando. Claro, ahí se están Como sumando, se están está al sumando. revés. ¿Sí? Porque son opuestas las líneas de campo de una de otra, se suman. O sea, esto está al revés. O sea, ese puntito tendría que estar acá abajo. Sí, lo sigue repitiendo ahí al misma figura y... Sí, porque esta figura es la misma que esta. Copiada. O sea, hablamos siempre de lo mismo. A ver. Si había algún... Acá está, mira. Ahí está bien. Acá está bien. ¿Sí? Este flujo me genera por acá y este otro que viene acá abajo hace salir así. O sea, esta corriente... No, está igual que el otro, está al revés. Lo único que No, diferencia no. tiene... Ah, no, tiene que cambiar la flecha, no lo alcanzo a ver yo acá en el teléfono por eso. Esta corriente, si ustedes la observan bien, sale por acá, o sea, viene por acá. Está bien, está bien. Si viene por acá, si ustedes hacen, genera un flujo para arriba, ¿no? Que se contrarresta con el que viene de acá. ¿Sí? Esta corriente viene por acá, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, genera un flujo para acá. Ese flujo induce una tensión acá, genera una corriente, esa corriente acá genera un flujo, se contrarresta con este. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí. Sí, a mí me queda la duda esa, como no me daba con la mano derecha la forma de salida, por eso tenía esa duda en la figura. Está bien. Bueno, acá está explicado lo de la convención de punto y esto que tiene que pasar, se tiene que anular. ¿Parcial que va a ser tipo múltiple choice, así, la parte de teoría o a desarrollar, digamos? No, muy probable que sea múltiple de opción. Capaz que prepare 2 temas. ¿Sí? Pero muy probable que sea múltiple de opción. ¿Sí? Y por ahí algún ejercicio como la frutillita del postre. Gastón, estaba. Nicolás. Presente. Sergio. Presente. Andrés. Presente. Mauricio. Acá. Ramiro. Presente. Diego. Alexis. Presente. Franco. Presente. Martín. Presente. Gonzalo. Presente. Marianela. Presente. Bruno. Presente. Ariel. Presente. Diego. Presente. Deme. Puso presente en el chat. Ah, gracias. Cristian. Presente. Fernando. Acá. Mario.
Presente. Rodrigo Presente. y Diego. Presente. Completito. Bueno, gente. Nos veremos mañana entonces. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Nos vemos, hasta mañana. Nada.